Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a este comentario para la liturgia de la palabra para este día. Hoy vamos a comentar esta fiesta de San Marcos Evangelista. Y en ella, pues un poco esa invitación que hace el evangelista, que hace Jesús a través del evangelista y que para nosotros los cristianos se deriva también del compromiso que nace del bautismo. Entonces, vamos a acercarnos un poco a este comentario de San Marcos. Se llamaba pues Marcos, por una doble precedencia, Juan Marcos, ¿no? Por un lado, Juan, haciendo referencia al origen judío, y por el otro lado, Marcos, haciendo referencia a su origen eh, griego, de una familia, pues nos cuenta la historia un poco de Chipre, como la de su primo Bernabé. Ahora, su casa de Jerusalén, más o menos, más bien la casa de su madre, se llamaba María, y esta casa se nos dice que estaba a disposición de la primitiva comunidad cristiana. Cuando fue liberado Pedro de la cárcel, se reunieron en esta casa. De hecho, nos da razón de ello Hechos 12:12, desde estuvo allá a disposición de Jesús y de los suyos como habitación de la última cena. Era Marcos, el joven que escapó del huerto cuando detuvieron a Jesús, dejando atrás el manto. Bueno, estas suposiciones pues no son seguras. Sin embargo, se comentan alrededor de San Marcos. Sí. Lo que sí sabemos es que fue compañero de viaje apostólico de Pablo. Después, pues separado de él por motivos no se saben exactamente, lo encontramos en compañía de Bernabé y más tarde de Pedro, aunque al final no sabemos si hubo alguna diferencia con Pablo. eh, Se encuentran en prisión en Roma, ¿no? Por lo tanto, Marcos fue una persona pues muy implicada, podemos decir, una persona bastante involucrada en la vida de la primitiva comunidad, en la que estuvo como ayudante de Pablo, de Pedro y de Bernabé dentro de dentro de este caminar misionero evangelizador, ¿no? Sobre todo, pues le tenemos que agradecer que escribiera uno de los evangelios que los entendidos lo consideran el más antiguo de los cuatro. Es en el reparto, digamos, de los cuatro símbolos de los evangelistas. A Marcos se le representa como un león porque su escrito empieza aludiendo a la voz que clama en el desierto, o sea, que es la voz del Bautista, pero que puede aproximar literalmente a la voz, al rugido del rey del desierto, al rugido del león en el desierto. Qué interesante esto. Es un poco algunos datos en torno a Juan Marco, ¿no? Perdemos un rastro en Roma hacia el año 60, ¿no? De la tradición dice que fundó la comunidad cristiana de Alejandría en Egipto, y que su sepulcro está en la basílica de su nombre en Venecia, la basílica de San Marcos, las dos poblaciones en que se profesa más devoción. Bueno, perdón. Ahora bien, vemos un poco en esta carta de Pedro. Pedro os saluda: Marcos, mi hijo. Realmente esa paternidad espiritual dentro de este caminar de la misión. Algunos son considerados estos hijos espirituales, o aquellos con quienes se camina como una paternidad especial, ¿no? Entonces Pedro consideraba a Marcos dentro de esa categoría de mi hijo espiritualmente, ¿no? Entonces vemos que al final de la carta escrita en Roma, tenemos ocasión de leer algunas de las recomendaciones de Pedro para la vida de la comunidad. Es bien interesante estas recomendaciones de Pedro, para recordar algunas. La humildad ante Dios y ante los hermanos. El tema de la humildad
como la capacidad de no dejarnos tocar por la soberbia que de alguna manera pretende engrandecernos y hacernos ver más grandes que los demás, la confianza en la poderosa mano de Dios, confiar en Dios en todo tiempo, la sobriedad de vida en medio de la sociedad pagana, en muchas situaciones muy difíciles, y la sociedad pagana pues tenía muchos relajamientos, era muy relajada y no tenía como un orden, una dirección, unas prioridades, era más bien una sociedad dejada a su antojo en muchos sentidos, ¿no? La fortaleza y la perseverancia en los momentos de sufrimiento, que seguramente pues yo creo que hacen parte de la vida de todo cristiano, pero hay una que es bien interesante, esa de que estén atentos, porque el diablo como león rugiente está siempre en disposición de devorar. Una imagen que espiritualmente tendría mucha significación, ¿no? Estar atentos porque sabemos de la fragilidad que rodea la tentación en cada uno de los estados de vida en los que estamos. El diablo, como león rugiente, está ahí. Yo creo que todos, de alguna manera, participamos de ese estar amenazado, de ese estar bajo la mira del león rugiente. Primero, me parece importante este tema de que yo veo el león y lo veo rugiente, lo veo con el apetito de devorar. Y la única manera, como lo digo yo siempre en la preparación de los prebautismales, la única manera es que me acerque. Si yo me acerco, pues soy devorado. La pregunta es entonces, cuál es mi león rugiente? ¿Cuál es aquel que cuando me le acerco me devora? Es una pregunta que más bien queda abierta. Y lo del Evangelio de Marcos de hoy, Jesús, antes de subir al cielo, es el último capítulo de Marcos, eh, hace este mandato misionero: vayan al mundo entero y proclamen a toda la creación. O sea, es un llamado en todo tiempo, en toda circunstancia y en cualquier lugar. Vayan y anuncien la buena noticia. Anuncien que hay un Dios que ama, que es Padre, que es cercano. Anuncien que hay un Dios que es misericordioso en el perdón. Anuncien que hay un Dios que levanta, pero anuncien también, obviamente, que hay un Dios que también exhorta, que hay un Dios que también a través de su palabra nos corrige. Anuncien que hay una buena noticia y viene acompañada de signos. Y los signos, pues, son no solamente, quizás que también lo son, ese expulsar demonios, ese si tomamos veneno no nos hará daño. O sea, cuando estamos bajo la mano poderosa, como diría hoy la primera de Pedro, bajo la poderosa mano de Dios, a veces puede ser que nos den cualquier veneno, pero no nos hará daño, no nos hará daño. Esto espiritualmente tendría muchas interpretaciones de ese veneno que se nos puede estar dando a través de muchas situaciones existenciales como sentimiento, envidia, intriga, deterioro de la mala fama, el veneno de la soberbia, de la autosuficiencia, de tantas cosas, ¿no? Vamos a pedirle pues hoy al Señor que en ese bautismo, pues hombre, el Señor nos invitó a ir a anunciar el Evangelio, a ir a anunciar la buena noticia que es a ir a anunciar la buena noticia que es el Señor. Pero pidámosle pues que Él en nosotros nos convierta aún en medio de nuestras fragilidades y debilidades, que Él en nosotros nos convierta donde quiera que nos encontremos en una buena noticia. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.